Las 8 de Hoy por Hoy en SER Podcast. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy nos tomamos juntos nuestro primer café del mes de agosto, que sigue teniendo un sabor amargo, muy amargo. La normalidad, de la que algunos vienen hablando el fin de semana, no solo depende de la realidad, también de la percepción de la realidad. Y está claro que en Ceuta va a costar recuperar esa normalidad después de lo ocurrido la semana pasada, porque sigue habiendo cientos de inmigrantes deambulando por la ciudad o durmiendo, malviviendo cerca del Ceti, en los montes o en alguna playa. Porque los ceutíes siguen en shock. Porque la política tardará en desinflamar esta hinchazón. Le tenía tantas ganas la derecha y la ultraderecha de este país y la de fuera. Le tenían tantas ganas a Pedro Sánchez por, entre otras cosas, su política de inmigración, que por el Tarajal no solo cruzaron a nado personas, también discursos, y los han ido recogiendo del mar. Hay un buen puñado de preguntas, en todo caso, que siguen retumbando hoy y que no terminan de encontrar respuestas en las versiones que han dado tanto el gobierno español como el marroquí. La básica: ¿cómo pudo pasar lo que pasó y en la magnitud que tuvo? ¿Cómo pudieron cruzar en poco más de 24 horas decenas de miles de personas desde Marruecos? ¿Cómo pudieron concentrarse al otro lado a simple vista de prismático sin que nos enteráramos o sin que se tomaran medidas en la frontera? Porque Marruecos no hizo nada para frenarlos y, como dice, estaban haciendo un seguimiento de los mensajes en redes y de las maniobras de las mafias. Nadie avisó a Interior. Bueno, esta mañana tenemos alguna novedad sobre los días que precedieron a la entrada masiva de personas en Ceuta. Novedades sobre advertencias del CNI o sobre comunicaciones entre el gobierno de Ceuta y el Ministerio del Interior. Pero antes tenemos que pisar la calle, tenemos que recorrer Ceuta para saber cómo amanece la ciudad en este primer lunes de agosto. En las inmediaciones del CETI está Antonio Martín. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues efectivamente estamos justo al lado del centro de estancia temporal de inmigrantes. No hemos podido acceder a la puerta principal porque se ha cerrado el paso, pero desde este lugar pues vemos incluso las habitaciones del CETI. Apenas se escuchan murmullos, nos hablan de calma tensa en el interior. Aparente, al menos también desde fuera, tranquilidad, la misma que se respira en esta carretera que da acceso al centro y donde esperan ahora mismo para ser acogidos en este centro de estancia temporal de inmigrantes unos 200 subsaharianos, según vemos desde esta zona, y a los que hay que sumar los 350 que esperan en la playa cercana al CETI, desde donde conectábamos a las 7 de la mañana. Después de los enfrentamientos con batallas campales, lanzamiento de piedras e incluso presencia de armas blancas que se produjeron ayer entre subsaharianos y marroquíes, se ha decidido separar a ambos colectivos, dando prioridad en este lugar a los subsaharianos, que son los que accederán al CETI, que ahora casi duplica su capacidad operativa. Duermen arropados con mantas, con sábanas, la gran mayoría ya se han despertado a esta hora, no se les ofrece ningún tipo de alimentos y todo bajo la atenta mirada de la Policía Nacional y de la seguridad privada del centro. Los marroquíes se esconden en las vaguadas cercanas para evitar ser trasladados a la frontera. Algunos aparecen solicitando comidas, pero rápidamente, viendo la Policía Nacional, huyen de nuevo hacia las vaguadas cercanas al CETI. Les decía que teníamos novedades sobre los días que precedieron a esta crisis. Vamos a saludar primero a Javier Bañuelos. Javier, muy buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Nicolás Castellano, que sigue en Ceuta. Hola, Nico, buenos días. Hola, Pedro, buenos días. Bueno, tenemos novedades esta mañana, novedades relevantes que intentan dar respuesta, al menos una parte de la respuesta, a la pregunta de si nadie en el gobierno avisó de lo que podía ocurrir, si nadie alertó al Ministerio de Interior de una entrada masiva. Vamos a recordar lo que el sábado decía el ministro de Interior, que insistía en la idea de que todo les pilló por sorpresa. No hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir, evidentemente. Lo que les contamos esta mañana es que el CNI dio varios avisos a Interior del riesgo de esa llegada masiva de personas. Bañuelos. Manejaba, Pedro, información fiable de que el riesgo de una entrada masiva en Ceuta era posible y muy real, porque las mafias habían detectado un ángulo muerto administrativo tras la sentencia del Supremo del pasado 8 de julio. El Centro Nacional de Inteligencia trasladó esa información a Interior, dio varios avisos, alertó semanas antes de que se avecinaba una entrada masiva desde Marruecos, pero no hubo un refuerzo acorde a esa amenaza, según insisten las fuentes relacionadas con la seguridad del Estado consultadas por la SER, fuentes que lamentan que Interior desoyó esas
las advertencias porque la frontera en Ceuta, remarcan estas fuentes, estaba infradotada pese a la información que trasladó el Servicio de Inteligencia español. Interior niega esa versión, mantiene que el CNI no les alertó en ningún momento, como ya dijo el ministro Grande Marlaska, y defienden que desde mediados de julio, desde que detectaron un aumento de la llegada de migrantes a nado a Ceuta, se incrementó el dispositivo de control de la frontera, pero Interior no desglosa ni detalla, Pedro, en qué consistió ese refuerzo que no fue capaz de disuadir a la masa humana que se agolpó en Marruecos esperando para cruzar a España. Claro, hay un choque de versiones porque en el fondo lo que hay es dirimir responsabilidades. No se enteró el Servicio de Inteligencia y no avisó. Avisó e Interior no tuvo en cuenta esas advertencias y no reforzó lo suficiente la seguridad en la frontera. Bueno, eso es lo que está en cuestión. Luego a las 8:30 volvemos contigo, Bañuelos, pero hay más, porque en la SER hemos ido reconstruyendo las comunicaciones que han mantenido en los días previos entre ministerios y también entre el gobierno de Ceuta y el Ministerio del Interior. Y desde mediados del mes de julio, se sucedían las advertencias sobre el goteo constante de personas que estaban llegando a Ceuta, Nicolás. Sí, desde el 17 de julio, Pedro, altos cargos del Ministerio de Inclusión y Migraciones empezaron a trasladar su preocupación al Ministerio del Interior por el creciente goteo diario de nadadores que iban cruzando la frontera de Ceuta y saturando estas instalaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, que tengo aquí a unos metros, rodeado ahora de unas 1.000 personas que no tienen plaza y que están sin comida y casi sin agua. Según ha podido constatar la cadena SER, en la cadena de mensajes dirigidos por Migraciones a la Secretaría de Estado de Seguridad, fue el día 21, Pedro, cuando este Departamento de Interior le reconoce a Migraciones, y abrimos comillas, que la situación puede llegar a ser crítica. Esto va a ir en aumento, dice el mensaje. En otro comunicado, el 27 de julio, en otro mensaje escrito previo a la crisis desencadenada el jueves pasado, desde la Secretaría de Estado de Seguridad, añaden, lo de los nadadores va para largo y gracias a que Marruecos para el 80%. Hasta que dejó de hacerlo. Menos de 48 horas después se desencadenó el mayor cruce jamás visto en las fronteras españolas. Así que sí, alguien advirtió, en este caso Interior, de lo que estaba pasando durante el mes de junio. Y según lo que les estamos contando, alguien, el CNI, avisó de lo que podía pasar, de lo que podía llegar a pasar. Por cierto, Nico, que estas últimas horas has visitado los lugares en los que se están concentrando esas personas, esos inmigrantes que no han querido regresar a Marruecos después de lo que ocurrió la semana pasada. Fundamentalmente son los alrededores del Ceti, esta playa en la que te encuentras, y los montes de la ciudad. Sí, ahora mismo están aquí todavía durmiendo muchos de estos chicos, Pedro, de diferentes países africanos, pero también incluso de Gaza. Hemos hablado con los hermanos Saida. Y ahora no me deja el Ceti porque yo quiero comida. Yo ahora me voy al centro a buscar comida. 3 días no comen nada. Ahmed y Mohamed llevan 3 días, dicen que no le dan nada de comida. Son de Gaza, nos han contado su historia. Han perdido a 72 familiares en el genocidio. También han llegado de Yemen. Y mujeres como esta senegalesa que nos dicen que están bien, duermen al raso, la acabamos de ver despertarse con un grupo de 20 personas, pero se quejan de que no tienen ningún tipo de ayuda, ni comida ni agua. Y ayer, a última hora de la tarde, primero de la noche, Marruecos por fin habló y dio su versión de lo ocurrido. Lo hizo en un comunicado del Ministerio de Interior en el que, en resumen, se explica lo sucedido como una mezcla de mensajes en redes sociales, de maniobras de las mafias, de interpretaciones interesadas de esa sentencia del Supremo que prohíbe las devoluciones en caliente de quien entre a través del mar. En fin, según Marruecos, todo eso explica lo sucedido. Lo que no explica Marruecos es por qué no lo frenaron, por qué no lo impidieron, pese a que llegan a decir en ese comunicado que estaban haciendo un seguimiento de la crisis, de los mensajes, del papel de las mafias. Pese a todo, este país, que se quita de encima cualquier responsabilidad, insiste que es un socio fiable y respetable. Desde Marruecos informa Marc Ferrà. Buenos días. Rabat habla y da cifras por primera vez. Apuntan que 40.000 personas llegaron a Ceuta y unos 1.000 a Melilla. Explican que de momento tienen constancia de 10 personas muertas por ahogamiento y otra tras caer de una zona rocosa, aunque no dan detalles de los desaparecidos. Sobre los motivos que empujaron a miles de personas a cruzar, التي شهدتها مؤخرا نقاط العبور
El portavoz del Interior defiende que fueron factores circunstanciales o espontáneos. Apunta a la información engañosa en redes sociales, también que muchos interpretaron de manera errónea, dicen, la sentencia que rechazaba los conocido como retorno en caliente. Además apuntan a las redes de trata de seres humanos. En esto último coinciden con Madrid. Finalmente defienden su gestión. Se presentan como un socio fiable y responsable. Explican que activaron varios mecanismos que permitieron controlar la situación, proteger las vidas y asegurar las fronteras. El desembarco de la derecha española en Ceuta, de toda la derecha, también la más ultra, ha sido notable estos últimos días, estas últimas horas. Primero llegó Feijóo, después llegó Gálvez, que salió por patas, o Abascal, que llegó casi con la crisis terminada. Pero más allá de estas escenas, lo cierto es que la derecha ha encontrado en este asalto masivo, en esta llegada masiva, el argumento de más peso contra, dicen ellos, la política en inmigración de este gobierno. No solo la política en inmigración, también la política exterior, la política internacional. Adriana Jordán, buenos días. Buenos días. Sí, la oposición aprovecha la crisis de Ceuta para lanzar sus críticas más duras contra el Ejecutivo, para entonar también eso de que ellos lo harían mejor. Y esa alerta la están llevando fuera de nuestras fronteras. PP y Vox comparten que el origen fue el proceso de regularización de migrantes y llaman a Europa. Feijóo el sábado acusó al gobierno de enemistarse con los socios europeos, a los que defendió como que solo quieren lo mejor para España. En lugar de alimentar choques diplomáticos con nuestros socios europeos, lo que tendría que hacer el Gobierno es reforzar nuestras fronteras con la misma determinación y recursos que hacen los socios europeos. Abascal el domingo directamente lanzó una petición a los socios europeos para que intervengan. Cree que Marruecos hizo una declaración de guerra. Pues tendrán que cogerle del ronzal al presidente del gobierno y ponerle en su sitio. 22 países ya han respondido, otros están diciendo que quieren terminar con Schengen y espero que eso lleve a una reflexión en la Unión Europea. Estos días el PP ha desplegado una batería de acciones en el Parlamento, pedido la reforma de la ley de extranjería para facilitar las devoluciones en caliente en la frontera. Vox ha exigido que se militarice la frontera o se construyan nuevas infraestructuras para reforzar la seguridad. Sánchez, el gobierno, se enfrenta estos días a una pinza casi perfecta. De un lado Marruecos, hay cierto consenso en el análisis en que ha vuelto a utilizar la inmigración a las personas como arma geopolítica. De un lado Marruecos, de otro la derecha española, que en su discurso contra el gobierno y sus políticas de inmigración está envalentonada con esta crisis. Y luego la derecha internacional, con algunos gobiernos incluidos, no hablamos solo de los partidos de derecha, que se ha coaligado contra alguien que representa una forma de hacer en algunos ámbitos que a esa derecha europea, y no solo europea, le convierte en antagonista. Gaza, Trump, la OTAN, en fin. De momento, el gobierno, esto es así, está siendo más contundente, o lo ha sido más contundente, con sus socios europeos que, desde luego, con nuestro vecino marroquí. Julia Molina, buenos días. Buenos días. Sí, en la carta que envió Sánchez este fin de semana a Europa, de hecho, destacaba que España había recuperado el control de la frontera gracias a la coordinación con Marruecos y decía con muy poco apoyo de algunos estados europeos. El gobierno no esconde su malestar con países que han sido críticos, como Italia, y por eso llega a la reunión de ministros del Interior mañana con varios objetivos. Por un lado, recordar a los aliados que la frontera de Ceuta no es solo una frontera española, también europea, y por otro, reivindicar su gestión y exigir la solidaridad que España ha mostrado en otras crisis que afectaban a otros países. Moncloa defiende una actuación rápida, eficaz y humana, subrayan, aunque no tienen todavía una respuesta clara a lo ocurrido. Insisten en que no se detectó ningún agolpamiento en frontera y reconocen que no saben si estuvo planificado o no. Gracias, Julia. Decenas de miles de personas entraron en Ceuta la semana pasada. Por eso cuesta asumir la explicación, nos lo decía ahora Julia, de que no se detectó ningún agolpamiento en la frontera. Había decenas de miles de personas al otro lado, esperando entrar, y entraron, de hecho. Y las imágenes, lo comentábamos el viernes pasado, eran suficientemente elocuentes. Una especie de mancha humana que llegaba a través de la playa, de la zona marroquí, para luego echarse al mar. Bueno, Ceuta nos va a ocupar hoy la mayor parte del tiempo de este informativo, pero también del abierto a partir de las 8:30. Motivos, desde luego, no nos faltan. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. Ha sido un fin de semana relativamente tranquilo en el monte. Los gravísimos incendios de Ávila o de Madrid entran en fase de reconstrucción, aunque con algún susto este fin de semana. Y el más grave de estos últimos días, el de Extremadura, ha quedado ya estabilizado. Agustín Rodríguez Agún. El incendio ha quemado 1.500 hectáreas de terreno y se ha levantado el confinamiento ya de casas de Millán y Grimaldo, donde 800 vecinos estaban confinados después de horas de lucha contra el fuego. Falta todavía por extinguir este incendio que amenazaba con entrar en el Parque Nacional de Monfragüe. Entre tanto, en Ávila, esto que escuchamos, el viento, ha provocado este fin de semana alguna pequeña reproducción del incendio de Burgondo, aunque la previsión anoche era buena con el descenso de las rachas y el aumento de la humedad. En la Comunitat Valenciana, el incendio de la Vall d'Uixó, que ha quemado 10.000 hectáreas, está estabilizado. En esta región fue ayer un día complicado, con otros 2 incendios declarados y ya extinguidos. Después de la última ola de calor, esta semana la estrenamos con la esperanza de temperaturas algo más suaves, aunque en algunos lugares sigue habiendo alerta roja. Nuria Seró, muy buenos días. Muy buenos días. El calor extremo lo encontramos en Canarias. Allí está activado el aviso rojo. Mucha atención, que especialmente afectará en puntos de la cuenca de Tejeda, también a medianías del sureste y oeste. Atención, que allí un día más se podrán alcanzar o superar los 40 grados. Sin embargo, en la península hoy las máximas serán un par de grados más bajas y ya vemos algunos cambios también en el cielo. Tenemos nubes que van cruzando, que van dejando algunas precipitaciones débiles, salvo en Galicia. Allí sí que está lloviendo y se necesita el paraguas. Esta tarde tendremos tormentas, sobre todo en la mitad norte, y serán muy fuertes, mucha precaución entre Aragón, Cataluña, tormentas intensas acompañadas de granizo, también rachas muy fuertes de viento, y hoy esperamos una máxima de 39 grados en Málaga, con el Terral, 33 en Palma y 25 en Santander. Y luego está lo del ático. Bueno, los áticos. Podríamos recorrer Chamberí de terraza en terraza. La presidenta de la Comunidad de Madrid insiste en este giro populista que ella o sus asesores han intentado darle al escándalo del ático secreto. Eso de que lo venden junto a otros pisos para ayudar a la reconstrucción de los incendios. El para qué lo venden es irrelevante. Lo mollar en este caso sigue siendo para qué lo compraron, no para qué lo venden. Y antes o después pues tendrán que dar una versión creíble. En Radio Madrid, Valeria Chamorro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ayuso sigue sin explicar cuánto costó el ático ni por qué no se realizó la operación con transparencia. Tampoco responde a por qué la comunidad eligió este inmueble en el barrio madrileño de Chamberí, muy cercano a otro que la presidenta tiene en propiedad. Este domingo utilizaba como coartada los incendios para evitar dar explicaciones y hablaba de otros inmuebles que tampoco constaba información. Está en venta este inmueble y también hemos puesto otros 4 que están en Gran Vía. Y con estos más de 22 millones de euros aproximadamente vamos a reforzar la reconstrucción de la Sierra Oeste. La oposición exige ahora respuestas. El último movimiento llega de la mano del PSOE, que solicita una convocatoria urgente de la mesa de la Asamblea para que convoque a la Diputación Permanente, el órgano que se queda de guardia durante las vacaciones parlamentarias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.